presidente de la Cámara de Senadores ha señalado de que está abierta la posibilidad del legislativo para tratar los créditos internacionales, esto para beneficio del país, dinero que es muy urgente según el gobierno. Ahora también existe la posibilidad de dialogar, siempre y cuando el Ejecutivo explique para qué se va a ganar o se va a gastar en todo caso estos recursos económicos. Estamos ya en contacto con la senadora del MAS, Adriana Salvatierra. Buenas noches y bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer estar con ustedes, agradecida del espacio y muy buenas noches a quienes nos acompañan en su programa. Senadora, ¿hay alguna condición para poder tratar estos créditos internacionales en el legislativo? Como lo ha manifestado la senadora Copa, nosotros tenemos absolutamente toda la predisposición de que se realice el pago efectivo de todos los créditos que comprometen las transferencias directas a la población, a una población que se ha visto afectada por la crisis sanitaria. De hecho, ya estos han empezado su trámite en Cámara de Diputados y esperamos que en los siguientes días puedan continuar la tramitación en la comisión correspondiente de planificación y posteriormente en el Pleno de la Cámara de Senadores. Estos créditos son precisamente los que están vinculados al pago del bono de 1.000 bolivianos para que las personas puedan paliar los gastos de la crisis sanitaria. Son créditos vinculados al Banco Mundial por un monto de $200 millones y otro contrato de préstamo suscrito por el Banco Interamericano de Desarrollo por $450 millones. Estos créditos son créditos que tienen condiciones razonables, que no tienen intereses altos, sino más bien intereses bajos y no alteran la situación de la estructura económica cambiaria del país. Entonces creemos que son créditos que al no afectar la soberanía, al considerarse créditos que guardan una relación directa con la transferencia hacia las personas, evidentemente va a proceder su tratamiento correspondiente. ¿Qué pasa con el crédito del Fondo Monetario Internacional? ¿Ese es un tema que ya está descartado? No pasa porque esté descartado, pasa por dos problemas fundamentales. El primero de ellos fue que los miembros del comité de la Comisión de Planificación en la Cámara de Diputados no recibieron toda la documentación correspondiente por parte del Ejecutivo, y eso lo ha denunciado la propia diputada y presidenta de esta comisión, Otilia Choque. El segundo conflicto es que, obviamente, al no verificarse el contrato de préstamo y las condiciones a partir de las cuales se realizaba ese contrato de préstamo, existieron observaciones en torno a si estos créditos estaban condicionados a una reestructuración del sistema administrativo del Estado, a una reestructuración de decisiones económicas que asume el Estado de forma soberana, o que podrían afectar, por ejemplo, el tipo de cambio, o que podrían afectar, por ejemplo, la soberanía de nuestro Estado en torno a la adquisición de los mismos. Y nosotros creemos que, por supuesto, que pueden viabilizarse todos los créditos en la medida en que no vulneren la soberanía de los Estados, en la medida en que no alteren de forma negativa la condición económica de nuestro país. ¿Cuántos créditos se pretenden aprobar, senadora, estarían en tratamiento en este momento? Le hago esta pregunta porque también es la misma cuestionante que tiene la población. ¿Endeudar al país más de lo que ya está? ¿No será esto peligroso a futuro? Miren, tengo los datos en este momento de la deuda externa, que es precisamente la que se contrae. La deuda externa, el 2005, cuando teníamos un Producto Interno Bruto de $9.500 millones, alcanzaba el 51%. Es decir, más de la mitad de todos los recursos que generábamos correspondían a una deuda externa que habíamos contraído con diferentes organismos internacionales, acreedores bilaterales, etc. Hoy, cuando el 2019 hasta noviembre se tenía un Producto Interno Bruto de $42.400 millones, es decir, 4.4 veces más, la deuda externa alcanza al 26%, es decir, hay una deuda sostenible. ¿Por qué es sostenible? Porque organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, refieren de que la deuda no debería superar entre el 30 y el 40% del Producto Interno Bruto. Es decir, en este momento estamos aún en condiciones de estar al límite con la posibilidad de adquirir un mayor endeudamiento. Ahora,
ese endeudamiento debe obedecer a ciertas características. Este 26% del endeudamiento que tuvimos hasta noviembre jamás pasó por pagarle los salarios a los profesores, pagarle los salarios a los servidores públicos, los aguinaldos a los médicos, trabajadores del sistema público, etcétera. No. Estos créditos estuvieron vinculados a la reactivación del aparato productivo, a la dinamización del mercado interno. Y esa es una diferencia central. Hoy tenemos entendido que hasta junio del 2020, del 26% se habría aumentado al 28.4%. ¿Continúan en índices sostenibles? Sí, pero nosotros creemos que esa capacidad de endeudamiento debe estar de acuerdo a lo que dictan los organismos internacionales. Estamos a 28%, se recomienda que lo máximo sea entre 30, llegando un poco hacia 40. Hasta allí estamos hablando de una deuda externa saludable que en teoría no debería comprometer mayores variables, aunque obviamente en términos de economía son otros indicadores también los que hacen la estabilidad y el crecimiento económico. Veremos qué surge justamente de este diálogo que va a tener el Ejecutivo con el Legislativo y esperemos que sea pronto. Ahora, senadora, aprovecho este contacto para hablar acerca de otros temas. Y son aquellas leyes que faltan ser promulgadas. ¿Cuáles son y cuántas, por favor? Bueno, hemos tenido, desde que empezó la crisis sanitaria, aproximadamente 5 iniciativas legislativas vinculadas a la atención del COVID que están esperando y que están durmiendo en el despacho de la señora Yanine Áñez, y creemos que deben ser viabilizadas para mejorar las condiciones en las cuales la población enfrenta esta crisis sanitaria, económica, etc. La primera de ellas es, por supuesto, esta ley que garantiza el pago efectivo de 1.000 bolivianos para las personas, y aquí están las características, para las personas que mayores de 18 años, para aquellas que reciben el bono Juana Zurduy, personas con discapacidad, beneficiarios del bono universal y que no perciban una remuneración salarial. Todas esas personas deberían recibir un bono de 1.000 bolivianos. Sin embargo, hasta el día de hoy la señora Yanine Áñez no promulga aquella ley. ¿Cuál es la segunda ley que no promulga la señora Yanine Áñez? Es la ley del diferimiento de pago de créditos hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Y por qué esta ley? Porque nosotros creemos que al haberse paralizado el aparato productivo, al haberle pedido a la gente que se quede en sus casas, hoy en Bolivia cada 15 minutos un trabajador se queda sin empleo. Los indicadores hablan de que 1 de cada 3 bolivianos en este momento pasa hambre, 4 de cada 10 no tienen trabajo y 6 de cada 10 venden informalmente. Entonces, no podemos, sobre esa situación económica que es dramática en este momento, acelerar aún más la presión para que los ciudadanos tengan que pagar a las entidades bancarias. Creemos que el diferimiento hasta el 31 de diciembre contribuye a aliviar la economía familiar y no representa un riesgo significativo para la banca. La tercera ley que está pendiente es la reducción que permite, la ley que permite una reducción del 50% del pago de alquileres consensuado entre quien da la casa en alquiler y el arrendatario. La tercera ley es la ley de atención gratuita por COVID en clínicas privadas. Hoy encontramos, por ejemplo, que la atención en clínicas privadas llega a superar solamente el momento de la solicitud de garantía para el ingreso, incluso hasta los 100.000 bolivianos. Eso sin contemplar honorarios médicos, medicamentos, uso de equipamientos y atención en general. Entonces creemos que es importante que el Estado asuma la responsabilidad y genere una atención gratuita para pacientes COVID en clínicas privadas. Y la quinta ley es la ley de donación gratuita y voluntaria de plasma. Sabemos que el plasma salva vidas, sabemos que contribuye efectivamente a la recuperación de aquellos pacientes que enfrentan estadios graves de contagio por coronavirus, y esperamos nosotros que esas leyes dejen de dormir en el despacho de la señora Yanine Áñez, porque son leyes que salvan vidas, son leyes que permiten a las familias enfrentar en mejores condiciones la crisis sanitaria y la crisis económica, son leyes que ayudan a aliviar la economía familiar y que permiten enfrentar en mejores condiciones esta crisis. Bien, ahora la presidenta del Senado ha advertido con promulgar 4 leyes este día jueves porque se cumple el plazo, pero 3 de estas normas están en análisis en el Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Puede promulgar las normas o no puede hacerlo? ¿Tiene que esperar este análisis todavía?
Mire, lo importante es que fundamentalmente a la gente no le interesa el debate legal. Hoy los ciudadanos necesitamos garantizar que se efectivice el pago de los 1.000 bolivianos, que se efectivice el diferimiento de los créditos, que los pacientes sean atendidos también de forma gratuita en clínicas privadas si es que se contagian por COVID, que la donación de plasma sea gratuita y no sea sujeta a la mercantilización. Todas esas necesidades tiene en este momento el pueblo boliviano. Y en esa medida la Asamblea Legislativa debe estar con el pueblo boliviano y es por eso que nosotros creemos que se debe promulgar. Ahora, en el debate jurídico, el problema es que como el Ejecutivo no es quien tuvo la iniciativa legislativa en torno a estas leyes, por tanto no puede remitir al Tribunal Constitucional en consulta. Ese mecanismo solo puede proceder cuando el Ejecutivo presenta un proyecto de ley a la Asamblea y la Asamblea procede a su tratamiento. Como este no es el caso y la iniciativa legislativa parte de un asambleísta, esto debería continuar su conducto regular y no dormir el sueño de los justos, no ser retrasada en el despacho de la señora Yanine Áñez. Debe ser promulgada porque son leyes constitucionales, son leyes que benefician al pueblo boliviano y son leyes necesarias en este momento de crisis. Senadora, ya para cerrar este contacto, esta entrevista, por favor, hay un tema que no podemos dejar de lado y es la segunda denuncia por estupro en contra del expresidente Evo Morales. ¿Qué dice el Movimiento al Socialismo a propósito de este tema? Señalaron que se iban a reunir, iban a tener una reunión virtual para definir qué hacían al respecto. Mientras dure esta investigación, ¿será que el señor Evo Morales tiene que alejarse de esta fuerza política para no afectar la campaña? Mire, creemos que son dos temas distintos. A ver, por supuesto que son graves las denuncias que se realizan, todo el mundo considera aquello, pero también es grave realizar denuncias sin las pruebas correspondientes, porque eso es someter a un juicio a una persona sin el proceso judicial correspondiente. Y es la justicia la que determina los niveles de responsabilidad. Nosotros no podemos proceder a una sanción pública si es que no se determinara la comisión de un delito penal. Entonces, por supuesto que son acusaciones delicadas, por supuesto que son acusaciones graves, pero nosotros no vamos a entrar tampoco, y eso creo que es importante también porque lo han manifestado múltiples espacios de mujeres, no vamos a entrar también en la utilización de una mujer dentro de una campaña política para atacar a una persona. Eso no es permisible. A esta mujer la están exponiendo públicamente, están circulando sus fotografías, están circulando videos, están exponiendo su vida personal sin saber si realmente se ha cometido o no aquello que endilgan como una responsabilidad. Nosotros no podemos ser parte de aquello. Nosotros debemos contribuir a la construcción de una sociedad sin violencia, a una sociedad que contribuya a la despatriarcalización y contribuya a desmontar un sistema que reproduce privilegios. Mi senadora, le agradezco por su tiempo, por este contacto, que le vaya muy bien y buenas noches. Muchísimas gracias.